Hola Howard, llevo ya un tiempo escuchando los relatos de la gente y quisiera dejar mi aporte. Puedes decir mi nombre, no hay problema. Voy a empezar diciendo que desde muy pequeño he experimentado muchas experiencias paranormales y he visto muchas cosas. Ya estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Pero bueno, la historia me ocurrió cuando tenía 10 años. Estábamos buscando una casa para arrendar en Quintas de la Laguna en Soacha y se presentaron dos casas. En una de ellas recientemente se había quitado la vida una mujer y la otra casa era el respaldo de esa misma casa. Obviamente nos fuimos a la casa del respaldo. Lo que ocurrió al llegar a la casa fue una sensación que no puedo describir, pero todo era muy oscuro y muy frío. Podíamos prender las luces o abrir las ventanas, siempre estaba oscuro. Desde el día 1 empecé a experimentar ciertas cosas como ver sombras o sentirme observado. Como te dije anteriormente, desde muy pequeño he visto muchas cosas y sentía que algo no estaba bien. Mi cuarto era compartido con mis hermanos y en ese cuarto había una esquina muy oscura cuando se apagaban las luces. Recuerdo que me levanté una noche porque sentí algo raro. Eran casi las 2 de la mañana y mi sorpresa fue ver a una mujer a los pies de mi cama. En ese momento quedé paralizado. Me tapé con las cobijas y empecé a recitar una oración hasta quedarme dormido. Al día siguiente amanecí empapado de sudor. No le conté nada a mis hermanos, pero sabía que algo no estaba bien. La siguiente noche me fui a dormir con miedo y me desperté a la madrugada porque sentí que alguien se sentó en la cama. Mi sorpresa fue ver nuevamente a la señora y volví a cubrirme con las cobijas y recitar una oración. Al día siguiente amanecí con unos rasguños en las piernas. La verdad, ya tenía mucho miedo de vivir en esa casa, ya que a diario se movían las cosas o veía sombras. En la tercera noche ocurrió lo mismo. Me levanté y la vi a los pies de la cama, pero esta vez tomé valor y le grité: ¿qué es lo que quiere de mí? Al momento de decir eso me di la vuelta, pero no me cubrí con las cobijas esta vez y fue un error, ya que la mujer se me apareció de frente y me sonrió. Howard, aún recuerdo la mirada que tenía. No eran unos ojos normales, eran unos ojos rojos y vi algo a través de los ojos. No recuerdo bien, solo me acuerdo que me sonrió y no podía moverme y solo podía ver los ojos rojos, eran como llamas y no sé si me desmayé o qué pasó, pero me levanté empapado de sudor. Duramos muy poquito en esa casa ya que el ambiente era horrible. Perdón si la historia es muy larga, pero después de esa experiencia sé que ella todavía me mira. Cuando siento miedo me ahogo, como si estuviera experimentando el desvivirme de ella. No sé la verdad, pero en estos últimos 2 meses he sentido una presencia igual a la de ella y veo los ojos cuando estoy en un lugar oscuro. Creo que me dejó algo o no sé, tal vez porque no soy bautizado me ocurren estas cosas, pero después de esas experiencias empecé a ver y presenciar muchas más sombras y escuchar voces. Gracias Howard, me gustaría mucho que relataras mi historia y que apareciera en uno de tus videos. Mil gracias. Hola Howard, estaba escuchando uno de tus videos mientras trabajo y me acordé de una historia que le pasó a mi hermano. Resulta que en mi familia son todos católicos, pero mi hermano y yo no somos creyentes de nada. Mi mamá en cambio tiene muy fijo que los Viernes Santos, por lo menos, no se come carne en mi casa, solo pescado o algo así. Entonces esa Semana Santa nosotros no estábamos en la casa, nos habíamos ido a la playa por esa semana. Solo se quedó mi hermano que no se pudo ir con nosotros. Mi mamá le había dejado mucha carne y cosas preparadas para esa semana en la nevera, pero antes de salir le dijo claramente que no se comiera la carne el Viernes Santo, que para ese día le había dejado pescado, pero él, solo para molestarla y como nosotros no creemos en nada de eso, justo el Viernes Santo se hizo unas costillas, les tomó una foto y se las mandó a mi mamá nada más para molestarla. Y bueno, resulta que en mi casa siempre se han escuchado cosas cuando alguien está solo. Se escuchan tacones en el segundo piso o cómo mueven los platos abajo en la cocina, pero nunca habíamos visto nada. Justo ese día, después de comerse las costillas, mi hermano estaba en la noche arreglándose para salir frente al espejo que tenemos delante de las escaleras, las cuales son como de caracol, y vio cómo una persona subía por el primer tramo de escaleras detrás de él como si fuera mi mamá, pero cuando se supone que ya tenía que voltear mirando hacia donde estaba mi hermano para terminar de subir, recuerden que era de caracol, ya no había nada, pero sí seguía escuchando los pasos hasta que terminó de subir. Y bueno, pues él cogió las cosas y salió rápido
rápido de la casa. Llamó a mi mamá a contarle y ella le dijo que eso le pasó por ponerse a burlarse de la religión. Bueno, pues esa es una de las muchas historias que tengo. Espero que se pueda entender bien y que te sirva. Muchas gracias por tus videos, los escucho cuando trabajo o cuando cocino y me gustan mucho, y yo apoyo el misterio nacional. Hola Howard, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Juliana. No sé dónde puedas catalogar esta historia. Lo que te voy a contar no es mío, es de mi tía C. Un día, mientras estábamos todos en familia, le dijeron a mi tía bromeando que igual que Wilson molestaba a C. En ese momento mi tía se quedó quieta. A los días me dio curiosidad y le pregunté a mi mamá. Ella me dijo que para los años 90 mi tía jugó con unas amigas a la ouija y que esa vez se había comunicado con algo. Al parecer ese algo se le pegó a mi tía y su nombre era Wilson. Mi mamá cuenta que ese niño empezó a convivir con mi tía y que siempre la estaba protegiendo. Por lo menos una vez mi abuelita le iba a pegar a mi tía y aquella vez mi tía empezó a gritar de manera extraña y mi mamá solo vio cómo mi abuela quedó llena de moretones. Otro suceso fue cuando mi mamá peleaba con mi tía por el vaso más lleno de aguapanela. Mi mamá se lo quedó y le dijo algo provocando a Wilson como ni que Wilson fuera a aparecer. En ese momento mi mamá se tiró encima a ella la aguapanela. Mi mamá dice que ella no fue, que ese día sintió cómo no podía controlar su mano y al instante ya estaba lavada de aguapanela. Y por último, mi tía J, le voy a poner así nomás, dice que siempre veía a mi tía C hablando sola, que siempre hablaba con él, con Wilson. Mis tíos y mi mamá compartían cama y alcoba, entonces una noche mi tía J dice que se levantaron asustados y que mi tía C estaba como convulsionando. Esa vez llegaron mis abuelitos y se la llevaron. Mi mamá dice que duraron casi 2 meses sin ver a mi tía C y lo único que respondían era que estaba en la iglesia. Después de que mi mamá me contara, obvio que me asusté, pero uno de niño siempre tiene curiosidad. Le pregunté a mi tía C sobre eso. Ella respondió que sí había pasado todo lo que habían contado, pero que Wilson no era malo, que era solo un niño. Ella me contó esa vez que Wilson le había dicho que era un niño que había muerto horriblemente, pues en la época colonial habían colgado a sus padres y que también lo estaban buscando a él para matarlo. Él se escondió, pero lo encontraron y que desde ahí él estaba en este plano, buscando a sus papás para que lo ayudaran a pasar, a trascender. Y mi tía dice que ella no se acuerda qué pasó en la iglesia, pero que Wilson no volvió. Algo que me quedó súper guardado fue que todas las amigas que jugaron con mi tía C murieron de formas feas. Una de ellas murió a los días de jugar, dicen que se volvió demente o algo así. Otra de ellas murió aplastada con un Transmilenio y la última murió de cáncer muy joven. Solo sobrevivió mi tía. Muchas gracias Howard por leer esto. No es necesario que sea anónimo, puedes redactar esto mejor si tiene errores. Tengo más historias, las contaré pronto y yo apoyo el misterio nacional. Hola Howard, buenas tardes. Llevo bastante tiempo siguiendo tu canal y quisiera compartir algo que me sucedió, que me aterra bastante. Yo soy muy fanático del rock y del metal, pero soy muy creyente. En la empresa que trabajé antes de la actual en la que estoy, entró una chica y ella entró como supervisora al área en la que yo trabajaba. Cabe señalar que la chica era bastante atractiva y también le gustaba el rock y el metal. Yo soy un tipo poco agraciado, soy bajito, uso lentes y me estoy quedando calvo. Actualmente tengo esposa e hijos, pero en ese tiempo yo era soltero, hace aproximadamente 12 años. Una vez yo estaba en turno de la noche y estaba escuchando música en mi celular en mi puesto de trabajo cuando se acercó esta chica y me dijo el nombre de la canción que yo estaba escuchando. También me dijo que tenía un buen gusto musical. A la hora de salir me quedé afuera fumando y ella se me acercó y en ropa de trabajo, que se veía muy sexy, pero en ropa de salir se veía demasiado espectacular. Pues empezamos a hablar como amigos, a salir a conciertos, a bares y a otros lados, pero nunca tuvimos ninguna relación. Era obvio, ella era inalcanzable. Lo raro es que
era soltera y los tipos del trabajo le caían y ella los ignoraba, solo quería pasársela conmigo. Un sábado salimos y yo le dije a una amiga que saliéramos ella, el novio y nosotros dos. Cuando le dije a esta chica me dijo que quería salir pero solo conmigo. Igual mi amiga llegó con el novio y pues ella es cristiana. Apenas se saludaron el ambiente se puso tenso, no sé cómo explicarlo, pero ellas se saludaron bien, pero se sintió raro. Yo me quedé hablando con el novio de mi amiga y ellas dos se sentaron juntas, pero no se dirigían la palabra. En un momento de la noche me embriagué y la chica me dijo que nos fuéramos los dos solos para otro lado, y en esas mi amiga se acercó y me dijo que tuviera cuidado, que la chica no le daba confianza. En fin, pensé que era por envidia o algo así y me fui con la chica. Y Howard, duré cerca de 2 años con ganas de tener relaciones con ella y cuando salimos me dijo que fuéramos a un motel, que quería estar conmigo. Era lo que yo más deseaba. En un momento que se fue mi amiga para el baño, me despedí del novio, le di dinero para la cuenta y me fui. Cuando íbamos en el taxi me llamó mi amiga y me decía que por favor no me fuera con esa chica para ningún lado, que tenía un mal presentimiento. La chica me quitó el celular y me dijo que si quería estar con ella o con mi amiga y el novio. Pues yo estaba con ganas de tirar, entonces me fui con ella. Llegamos a un motel y pues yo estaba encantado. Ella era un 10 de 10, pero estuvimos juntos y era muy violenta, tenía mucha fuerza y era muy ordinaria para el acto, tanto que esperé y no me gustó, parecía un animal. En un momento quedé inconsciente y me desperté más o menos a las 10 de la mañana dentro del motel y tenía llamadas de mi amiga, del novio y de mi hermano. Tenía mensajes de que estaban preocupados. Yo me desperté mal, muy adolorido y esta chica no estaba. Tenía rasguños y moretones en todo el cuerpo menos en la cara. Me sentía mal, como si estuviera drogado. Llamé a mi hermano y a mi amiga para que estuvieran tranquilos y lo raro es que esta chica no volvió a trabajar. La estuve buscando en redes y las cerró todas. No contestaba el celular ni el WhatsApp. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Después de eso nos empezó a ir mal. A mí me echaron. No me podía concentrar, me asustaban en la noche y no podía dormir. Me atracaron y mi amiga se casó con el novio y al año él tuvo un accidente de tránsito y falleció. Ella se enfermó de la cabeza horrible, estuvo en una clínica mental. Hace poco nos reencontramos con mi amiga y ella me dice que a ella y al novio se les hizo rara la chica, que era bastante fea y desaliñada y la forma de ser de ella no les agradó, que cuando estaba en el baño sintió un frío y algo que no podía describir, pero era como angustia. Por eso me llamó apenas me fui, porque sentía algo raro en torno a esa chica. Después de eso me daba miedo conocer a alguna mujer. Cuando conocía a una chica y era demasiado atractiva, prefería dejarla pasar. Me aterra, pues escuché que esos son como súcubos y se alimentan de los hombres y más de hombres inseguros y vulnerables como era yo en ese tiempo. Por eso con mi amiga no se llevaron bien. Y no es más, Howard, perdón si es muy largo mi relato, me han pasado varias cosas pero sería para otro video. Por favor, si puedes ponerlo anónimo, te lo agradezco. Igual si me puedes avisar cuando lo publiques, también. Un abrazo y yo apoyo el misterio nacional. Esta historia mejor que sea anónima porque le pasó a un amigo en la clínica Palermo. A mi amigo lo vamos a llamar Manuel, es un nombre falso. Manuel tuvo que ser internado desde octubre por un cáncer muy agresivo. Fue ingresado en la clínica Palermo, donde permaneció durante 2 semanas para recibir tratamiento antes de ser trasladado a otra clínica donde finalmente podrían operarlo. En esos días estaba acompañado por su mamá. Una noche, mientras dormían, comenzaron a escuchar pasos en el pasillo. Pensaron que era una enfermedad, que venían a revisarlo o algo así, así que su mamá se levantó para ver qué ocurría. Sin embargo, al abrir la puerta no había nadie cerca. Eran alrededor de las 2:40 de la mañana, una hora en la que normalmente no había personal médico ni otros pacientes en los pasillos. Poco después empezaron a oír risas, como las de niños pequeños y el sonido de carreras cerca de su habitación. Entonces escucharon voces que parecían decir: ¿a cuál paciente nos llevamos primero? En ese momento Manuel se asustó mucho y su mamá también. Ella comenzó a rezar mientras él presionaba el botón de emergencia para llamar a las enfermeras. Cuando una de ellas llegó, le contó todo lo que había escuchado. La enfermera con calma les dijo que ese tipo de cosas eran bastante comunes, que muchas veces cuando alguien está cerca de la muerte suceden fenómenos similares. Al día siguiente falleció el señor que estaba internado en la cama contigua a la de Manuel.
Hola Howard, mi nombre es Marcelo García. Hace un tiempo te envié un correo con una historia que publicaste. En aquel entonces no creía mucho en que leyeras las historias, pero fue hasta que me escuché en una historia que me hice creyente. Y bueno, sin más dilaciones te cuento esta historia. Cuando tenía unos 23 años, una noche observé algo extraño. Yo siempre tengo agua o jugo o algo para beber en la noche, en mi mesa de noche, pues a veces me levanta la sed, pero esa noche, cuando desperté y miré hacia la jarra al lado de la mesa de noche, había una figura que estaba sentada. Me refiero a que estaba apoyada contra la pared, como en cuclillas, justo al lado de mi mesa de noche, de tal forma que en la línea recta estábamos yo en la cama, luego la mesa y finalmente aquella criatura. Cuando la miré inmediatamente pensé que estaba en una ensoñación o que era un producto de mi imaginación, aquello porque no lo veía como algo físico, era como los acetatos de antes, me explico, las líneas oscuras conformaban la figura, pero al interior había traslucidez, la figura que estaba viendo era la de una vieja, con el rostro arrugado y una nariz larga, tal como las brujas de Blancanieves, la peli clásica, estaba cubierta completamente de pelo y como estaba sentada contra la pared, los brazos los descansaba sobre sus rodillas, tenía las manos abiertas y poseía unas garras del doble del tamaño de un dedo. Aquello miraba fijamente hacia la pared de mi habitación como si estuviera absorta en sus pensamientos. Ante esa imagen no sentí miedo, como dije, pensaba estar imaginando, por ello me quedé mirando aquello fijamente con la esperanza de que se esfumara, pero no ocurría. De hecho, en un momento aquello giró su cara y me miró directamente. Cuando notó que la podía ver, hizo un gesto de sorpresa pero sin mayor sobresalto. Giró su cara nuevamente hacia la pared y finalmente se paró. Era altísima, llegaba casi hasta el techo. Empezó a caminar y a la mitad de la habitación se desapareció. Me dormí nuevamente sin darle importancia, como lo dije, pensé que era un sueño. Al día siguiente fue cuando me asusté. Metí en Google la descripción que había visto y la búsqueda arrojó resultados. La descripción correspondía, según Google, a un bregostán. En un artículo había un grabado y era prácticamente lo que había visto. Según este link, el bregostán es una bruja del folclore italiano y alemán. Es un ser que se roba a los niños para comérselos y la única defensa contra ella son los perros, a los que le teme y odia. El miedo que experimenté en ese momento fue de carácter existencial, no fue el pánico que se siente cuando se advierte el peligro de lo paranormal. En este caso, aquella sensación fue un nudo en el estómago y un pensamiento que me decía: no puedo creer que esto sí exista. Es de anotar que nunca había leído del tema, no había visto un documental o película sobre este ser, como lo dije, no sabía que eso existía. Por ello el pensamiento de qué fue tan poderoso, de pensar que me había imaginado algo a descubrir que aquella ensoñación entre comillas existía, me generó tal miedo. Finalmente, a la semana y media, cuando hice aseo en la habitación, encontré en una de las esquinas de la mesa de noche que daba a aquella visión unos pelos como de perro muy gruesos agarrados a un desportille de la mesa, como si se hubiera enredado allí, lo cual terminó de dejarme frío. Al día de hoy nunca más he visto aquello. A veces vuelvo a googlear la visión, pero cada vez menos se encuentra información. No sé si es porque Google restringe las búsquedas o es algo que estas entidades hacen para esconderse. Igual, aquello es un misterio. Un abrazo y me gusta tu canal. Hola Howard, feliz año. Anónimo, please. Tengo un hermano que es policía y debe salir a diferentes lugares del país. Me sucede que cuando está fuera de casa siento que él llega a la casa. Lo veo como un holograma con cierto tipo de ropa que hace años no utiliza. Esto me pasa en medio de lo que parece una parálisis del sueño. El hecho es que para la Navidad del año pasado sentí que él llegó, se quedó de pie en cierta parte de mi casa y sentía que me hablaba. A los 2 días volví a sentir lo mismo. Le he preguntado si quizás él siente o pasa por algo en esas noches y me dice que no. Siento que es como un tipo de conexión la que tengo.
Hola Howard, quisiera contarle mi historia de algo extraño que me ocurrió. Cuando tenía 12 años tuve un sueño por 2 meses, todas las noches. Yo vivía en un pueblo y me iba al colegio todos los días caminando. Mi sueño se sentía muy real. En el sueño yo iba caminando y a 2 cuadras de mi casa alguien me intentaba robar, me disparaba al pecho y me moría. Te repito, el sueño se sentía muy real. Siempre me levantaba en el momento de recibir el disparo. Los primeros días me despertaba asustado, luego se volvió normal y simplemente me levantaba y hacía mi rutina. La última vez que tuve el sueño fue el día que murió mi papá. Murió de un disparo en un robo, en otra ciudad obviamente. Siento que él murió para salvarme y después de que falleció, siento que muchas veces me ha protegido. No sé si fue casualidad o qué, pero siempre me ha parecido muy extraño y curioso. Hola, empezó ese mismo día. Donde vivo se sentía un ambiente muy pesado. En la noche empecé a ver una sombra negra de sombrero. Esa cosa daba miedo, me quedaba en estado de pánico. Así pasó enero, volví a escuchar los programas de terror de nuevo y otra vez aparecía. Lo veía en el patio, en la noche, a cada rato, no importaba. También seguía otras cuentas de misterio y me pasó lo mismo, no solo con la tuya. Más aparecía en el cuarto, por todo lado. En ese tiempo salió el primer libro de Conexión Enigma y mi yerno lo compró y me lo dejó para leerlo. Con la primera historia, el ambiente de la casa cambiaba, se sentía una energía muy negativa. Así pasó muchos meses con la sombra negra, hasta que dejé de ver tus historias por completo. Así, hasta el año pasado que mi hermano dijo que tenías un canal internacional y yo pensé, ¿será que lo veo? No volveré a ver eso. Pues me decidí y hasta el día de hoy no ha vuelto esa cosa y estoy feliz por volverte a escuchar de nuevo. Hago muchos maratones. Me cuesta contarles esto, pero debo hacerlo. Yo fui una joven muy bella, con una buena familia y toda una vida por delante. Entre mis mayores pasatiempos estaba el baile, la fotografía y los viajes. Al comenzar mi adolescencia empecé a notar que los hombres de mi entorno, día a día, endulzaban su trato y mi madre siempre me aconsejó tomar provecho de eso para poder salir adelante en la vida. Mi papá, por otra parte, solo venía de vez en cuando a llevarme de paseo y luego desaparecía por meses o años, pero a pesar de todo, yo tenía un papá que no era de mi sangre, quien me demostró hasta el final de su compromiso, no solo con mi madre, sino también conmigo, su semilla. Ojalá hubiera podido decírselo. Los años pasaron y fui aceptada en la Universidad de Antioquia, donde pude extender mis vínculos sociales y fue aquí donde mi vida cambió. En mi clase de historia de los jueves llegó un joven un poco mayor que yo, con una actitud despreocupada y elegante. Pocas veces intervenía en las clases para dar su opinión o cuestionar. Sin embargo, cada vez que lo hacía, brillaba tan alto que me era imposible no adorarlo. Él era ese hombre que quise toda mi vida, mi príncipe, al que rogué tener en mis noches más solitarias, donde no encontraba respuestas a ese vacío tan grande que me ha acompañado desde que tengo memoria. Pero había un problema, había otra mujer, menos bonita y hasta ordinaria para mi concepto. No sé qué tenía, pero la odié desde que la vi. La sangre me hervía cada vez que lo abrazaba y lo besaba al salir. Llegaba a casa y no paraba de llorar y gritar al universo alaridos de frustración. En varias ocasiones intenté persuadirlo para que la dejara, pero nunca me dio una oportunidad. Su amor por ella era tan grande que yo era invisible. Créanme que lo intenté. Traté de leer sobre temas que me sacaran de esa obsesión tan grande, pero no era posible. Era como si cada vez que intentaba alejarlo de mi mente, se presentara con mayor fuerza. Lo más triste era abrir la bandeja de mensajes y encontrar a 1000 hombres dispuestos a hacer lo que fuera por mí, pero yo no quería a ninguno de esos. Entonces, en un grupo de Facebook, una noche de esas gélidas y silenciosas, donde el insomnio aturde, vagando entre los comentarios donde un usuario despechado preguntaba sobre libros para el desamor, me topé con un mundo al que nunca debí llamar. En las páginas profundas de esos textos oscuros encontré un hechizo muy simple, pero que uniría nuestras almas para caminar juntas hasta el final, como siempre debió haber sido.
una planta de esto y unas semillas de aquello, mezcladas con el periodo menstrual y muchos dulces. Los busqué personalmente y como tributo para el custodio solo requería un sacrificio. Se lo di sin siquiera meditarlo. En una reunión grupal le arrebaté de sus cosas un pequeño peluche del personaje de anime Totoro, regalado por su novia. Aquella fue la última ficha de mi plan macabro. Las cosas simplemente se iban ordenando para que todo marchara a la perfección. Me adentré en la selva y mientras vagaba entre los árboles que se extendían hasta perderse en las montañas y los valles, di con el sitio perfecto. Encendí las velas y comencé a invocar a la entidad encargada del pacto. Con los ojos cerrados debía decir su nombre 3 veces, luego esperar 3 segundos y repetirlo, y así sucesivamente. Creo que ya había dicho más de 20 veces su nombre cuando las cosas empezaron a ponerse turbias. El frío de la noche alcanzó un nivel tan helado como si estuviera en un nevado. Ya no hay marcha atrás, pensé. Un olor muy concentrado se hizo presente, los insectos y los animales se pusieron tensos y sus alaridos contrastaban con el ambiente opresivo que me hacía sentir ligeramente cansada, con todos mis sentidos en alerta. Estaba bien resaltado en el texto, no debía huir del sitio sin cerrar el pacto, pues las consecuencias serían más graves, y de repente una ráfaga de viento se hizo notar desde lo lejos, desgarrando árboles y silbando con fuerza mientras se aproximaba rápidamente hasta que se detuvo en la entrada de la cueva donde se encontraba, y yo, con mis ojos cerrados, a su merced. El demonio llegó con el viento y al sentir su presencia, un silencio sepulcral se extendió acompañado de un frío que se hacía más y más intenso. Buenas noches, puedes abrir tus ojos. Al hacerlo, vi a un hombre alto fumando un tabaco que emanaba un humo denso, con ese olor tan fuerte que no sabría describir. Sus prendas me llamaron aún más la atención. Llevaba sobre su cabeza un sombrero que no dejaba ver sus facciones completas, más allá de su sonrisa perfecta, con dientes tan blancos y brillantes como las perlas del océano. No tengas miedo, sé para qué me has llamado. Quiero que su amor por mí sea tan grande que no pueda dejarme nunca más. Lo que quieras tendrás. Una cosa te digo, el vacío que llevas contigo es tan grande que nunca será llenado. Ese es el pago que recibirás por las cosas que alteraste en esta noche. Después de decir estas palabras, las velas se consumieron hasta que la cera se redujo al máximo y se apagaron. La silueta de ese ser se disolvió con el humo de su tabaco y el frío se desvaneció, como si nada hubiera sucedido. Descendí rápidamente hasta la ciudad, luego di media vuelta y desde los árboles en lo alto de la montaña pude ver la silueta de ese ser observándome en silencio. Me bañé y me acosté a dormir. Al día siguiente me desperté con un mensaje de aquel joven. Quería verme y yo, encantada por el resultado, acepté. Al llegar al punto de encuentro noté que su actitud ya no era la misma. Su mirada cambió, incluso su forma de moverse. Se le veía ansioso y errático, lo cual me generó un choque profundo, y al verme se abalanzó como una bestia para besarme, y mi mundo explotó. Me dejé llevar por el momento, extasiada. Terminamos haciendo el amor como nunca en un hotel cercano. Pasaron los días y él ya no era la misma persona, dejó de ir a clases y su presencia en mi casa se extendió al punto de no salir ni siquiera para visitar a sus padres. Pasaron las semanas y empecé a recibir llamadas de varias personas. Me aseguraban que la exnovia de él estaba desaparecida y no daban con ella de ninguna forma. Al llamarlo para preguntarle por ella se ponía muy agresivo y no daba respuestas claras. Mis deseos se fueron apagando hasta el punto de verlo como una carga. Aquel joven brillante y elegante que conocí ya no existía. Consumida por la desesperación, recurrí a muchos brujos y personas esotéricas para dar marcha atrás a este pacto, pero ya era demasiado tarde. Justo cuando creí que no podía ponerse peor, me topé de frente con el horror absoluto. Venía con la cabeza agachada, dando pasos lentos y torpes, sin ganas de llegar a ningún lado, cuando noté algo muy extraño. Allí estaba él, mirándome desde la ventana con la mirada perdida y una sonrisa macabra. ¿Qué te sucede?, pregunté, mirándolo con desdén. Me hacía señas para que entrara a la casa, pero algo en mí decía que las cosas no marchaban bien. Abrí la puerta y encontré a toda mi familia brutalmente desvivida en la sala. Estaban tirados en el suelo mientras de fondo sus palabras frías se clavaban como un puñal.
Estas son todas las personas que no creen en nuestro amor. Ahora que ya no están aquí, podemos ser felices para siempre. Su mirada no era la misma, su tono y sonrisa se me hicieron inquietantemente familiares. El pacto nunca fue para mí. Lo que dejé pasar a esta realidad fue mucho peor. Quise dejarlo y buscar ayuda, pero esa misma noche regresé a la cueva para buscar el entierro con los restos de las cosas que habían ocasionado todo este daño. Llegué al lugar, pero ya no había nada, solo silencio, un vacío tan grande que me llevó a la conclusión final. Buenas noches, Howard. Muchas gracias por haber leído mis primeros 3 relatos. A ti y a toda la comunidad del canal, las mejores energías. Por favor, si me puedes informar en qué video y cuándo saldrán estos relatos, te lo agradezco mucho. Puedes decir mi nombre, el cual es Ricardo Vargas. Quiero seguir contándote historias de mi familia y mías en el campo paranormal. Recordé una historia en la cual mi padre contaba que una vez una de sus hermanas iba por un camino de tierra hacia su casa en la región del Tolima. Ellos sobrevivían de forma muy humilde. Así, ella vio al otro lado del río, en el camino, una vasija grande de barro, la cual ella consideraba hermosa, pero esta estaba llena de una especie de ceniza. Ella lo que consideró fue voltear este contenido en el río y para su sorpresa ese material se convirtió al parecer en oro brillante en el agua. Cuenta con mucha lástima esta situación, pero yo personalmente creo que son señales que quizás quiere dar la vida con respecto a la ambición y lo realmente valioso de la vida, y eso que ella se había encontrado podría haber sido oro de no ser por su ambición. Otra historia que me sucedió a mí fue con un grupo de amigos los cuales vivíamos en las afueras de Cali, cercano a muchos cañaduzales y al río Cauca. Organizamos quedarnos acampando en un lugar cercano a una quebrada y avisamos a los vecinos, ya que temíamos quizás a una intrusión por error o por seguridad. Teníamos a una amiga que llevaba un reloj que anunciaba con voz cada hora. Nos fuimos a dormir y resulta que me despertó el reloj anunciando las 0 horas. Me espanté ya que precisamente me despierto con ese anuncio a esa hora. Respiré profundo para tranquilizarme y no quería sugestionarme, ya que yo en campamento siento y percibo muchas cosas alrededor. En esto que yo quería volver a dormir, el reloj sonó de nuevo con la misma hora, lo cual no lo hacía. Allí miré a ver si alguien quizás también se había despertado, pero no. Para empeorar la situación siento pasos cerca y que tiran piedras pequeñas a la quebrada o cerca de ella. Lo más que temía era un ataque a nuestra seguridad, pero luego de eso escuché una risa al parecer de un duende, un ser quizás de un tamaño pequeño. Yo no daba créditos que esto estuviese sucediendo. Pensé que si esto empeoraba o me llegase a tocarme al yo estar en una de las paredes de la carpa, despertaría a todos y los alarmaría. Pero al ver que esto no le sucedió a alguien más, dije: quizás alguien escuchó y mañana podremos hablar, porque de pronto en el temor del momento no quisiéramos alarmar a nadie. Pero nadie escuchó nada de esta situación al día siguiente. Lo comenté por encima, solo lo del reloj, porque no quería asustarlos estando en ese lugar. Para más sorpresas, mis padres me cuentan que entró una llamada a mi casa a las 0 horas diciendo la palabra muerte. El padre de uno de mis amigos, al mi papá contarle esto, se alarmó mucho ya que su hijo tenía una amenaza de muerte por un problema en su niñez y se preocuparon por esta situación. Fue muy misterioso esto que sucedió y se conectó con varias situaciones de esta y otras experiencias. Concluyo, tengo una sensibilidad y posibilidad de interactuar y recibir este otro plano paranormal. Muchas gracias, Howard, por tu trabajo y muchas bendiciones para ti siempre. Hola Howard, te vengo a contar una historia que me pasó a mí y es algo surrealista, como si fuera de película de terror. Esta historia pasó en el 2019, 2 meses antes de que todo ocurriera. Mi abuelo había fallecido. Él vivía solo con mi abuela en una casa sencilla del barrio Campo Valdés en Medellín. Tras su muerte, mi mamá, mi hermana y yo decidimos mudarnos con ella para que no estuviera sola. La casa tenía algo particular. La plancha quedaba afuera, completamente expuesta, sin rejas ni puertas. Cualquiera podía subir. La escalera que llevaba hasta allí se veía claramente desde la ventana de la sala, una ventana que yo tenía justo frente a mí casi todo el tiempo.
Un día, mientras estaba en el patio hablando con mi abuela, ella tendía la ropa con total normalidad. Escuchamos un ruido seco sobre las tejas que cubrían parte del patio. Sonó como si alguien hubiera lanzado una piedra pequeña. La primera vez lo ignoramos, pero cuando el mismo ruido se repitió por segunda vez en el mismo punto, algo nos incomodó. Pensamos que podría ser un gato o tal vez alguien que hubiera subido a la plancha. Lo raro era que yo no había visto a nadie subir por la escalera. Desde donde estaba tenía visión directa de ese acceso. Decidí subir yo mismo a revisar, lo hice con miedo porque no sabía qué podía encontrarme. Al llegar arriba, lo primero que me sorprendió fue el silencio absoluto. No había ropa tendida, no habían señales de que alguien hubiera pasado por ahí, ni pasos ni movimiento. Caminé hasta el fondo de la plancha donde se guardaban cosas viejas, madera, objetos para regalar o botar. Allí había una mesa común destinada también a ser regalada, en fin. Y fue entonces cuando la vi. Sobre la mesa, perfectamente parada, había una cruz negra. No estaba apoyada ni caída, estaba erguida, colocada con intención. En el momento en el que la vi, sentí una vibra pesada, una sensación de malestar tan fuerte que no supe cómo explicarla. Bajé corriendo y le conté todo a mi abuela, aunque ella no podía subir por problemas de salud. Decidimos dejar el tema así y ya. Horas después, una tía llegó de visita, aproveché la oportunidad y le dije que subiera conmigo para que viera la cruz. Necesitaba que alguien más la viera. Subimos juntos, pero la cruz ya no estaba. No estaba en la mesa, ni en el piso, ni en ningún rincón de la plancha, y no me creyeron. Esa misma noche ocurrió algo que con el tiempo entendí como una señal inquietante. Llegaron a decirle a mi abuela que solo teníamos un día para desocupar la casa. La coincidencia fue imposible de ignorar. Todo había pasado el mismo día en que apareció la cruz. Al día siguiente, mientras sacábamos las cosas para irnos, le pedí a un primo que me acompañara a la plancha. Quería mostrarle el lugar exacto donde había visto la cruz. Subimos y el corazón se me aceleró. La cruz estaba ahí otra vez. Esta vez no estaba sobre la mesa, estaba tirada en el piso, justo en el mismo sitio. El día anterior no había estado allí cuando subí con mi tía y ahora había regresado. La recogimos usando una bolsa y tratamos de quemarla con alcohol y fuego. Era de madera, pero por más candela que le echáramos no quemaba. Desesperados llamamos a una amiga de la familia que sabía de oraciones y temas espirituales. Ella intentó lo mismo, pero mientras oraba, apenas comenzó a rezar, la cruz empezó a quemarse con facilidad, hasta quemarse por completo. Después de eso nunca volvimos a esa casa, nos tocó dejar el barrio y empezar de nuevo en otro lugar. Sé que esta historia puede parecer difícil de creer, pero todo lo que cuento es real. Familiares y amigos fueron testigos de lo ocurrido. Yo sé lo que vi y todavía hoy, cuando recuerdo esa cruz negra apareciendo y desapareciendo, siento el mismo escalofrío recorriendo el cuerpo como si alguien no nos quisiera más en ese barrio. ¿Qué tal, Howard? Un saludo muy grande, fiel seguidor suyo. Esta anécdota, o más bien diría yo, esta historia paranormal que me sucedió en mi adolescencia. Tenía exactamente 15 años. Junto a mis padres vivíamos en el campo, en una finca, en una vereda. Cerca de la finca de mis padres, a unos 15 minutos de camino, quedaba otra finca de un señor al que le apodaban el Maracucho, muy amigo de la familia, por cierto. Este señor solo venía de paso a la finca, ya sabes, unas vacaciones de 15 a 20 días por mucho, y se regresaba a la ciudad. Ese señor temía dejar sola su finca, pues los robos eran frecuentes en esas zonas de la vereda. El punto fue que ese señor me dijo: oiga, mijo, cuídeme el rancho y yo le tiro para la gaseosa. Uno de joven y con tanta energía, sin medir mucho palabreo, le acepté pues la propuesta al señor. De día pasaba en mi casa y en las noches me iba a quedar a dicha casa. Todo normal, uno que otro ladrido de perro, pero nada fuera de lo normal, o bueno, eso pensaba yo.
Yo creo que llevaba mi primera semana allí cuando las cosas cambiaron. Una noche, cuando me disponía a ir a quedarme a esa casa, atravesando el portón que separa el camino de la entrada de la casa, escuché como del monte se producían unos pasos voluntariosos, así como si un animal grande y pesado viniera partiendo ramas y haciendo estragos por donde pasaba. No se me hizo raro, pues en el campo hay todo tipo de animales así. Lo que sí fue raro fue cuando el perro que venía conmigo escuchó estos pasos, se asustó y salió corriendo despavoridamente. Se me hizo raro que el perro que me acompañaba era un pitbull, o sea, es algo de sorprenderse, además porque muchas personas dicen que los perros siempre ven cosas que los humanos no pueden ver. Esa noche fue normal, aunque quedé en esa curiosidad sobre ese suceso, pero de igual forma lo ignoré. Días después, mientras veía la televisión que había en esa finca, diría yo que eran las 11 de la noche, un fuerte golpe sacudió el techo de la casa, como si una piedra hubiera caído. Lo raro fue que vecinos de dónde y árboles de dónde, si esa casa estaba en una loma y los árboles estaban lejos. ¿Ladrones?, pensé yo. Solté a mi perro y salí afuera con una linterna a ver qué pasaba, y Howard, lo que vi me dejó sin palabras. Una especie de ave negra, pero de un descomunal tamaño y unos ojos brillantes y rojos. Lo que dije en mi mente fue: marica, ese es el diablo. Salí corriendo y me encerré en la casa, encendí todas las luces y puse música a todo volumen, pero esa cosa, entre más bulla yo hiciera, caminaba por el techo y golpeaba las hojas de zinc con una fuerza que casi las tumbaba. La cosa fue que esa vaina duró casi 3 horas hasta que de la nada se dejó caer un silencio total, pero algo me decía que esa cosa seguía allí. Pisando ya las 3 de la mañana, un fuerte aire sacudió los árboles y se escuchó como un fuerte revoloteo, así como de un ave grande se alzó acompañado de un quejido. Traté de dormir luego de eso, pero no pude. Algo me decía que esa cosa no era un simple animal y que no había venido por mera casualidad. Durante varios días pasó esa situación a la misma hora. Un día, mamado de esa vaina, cogí una cruz de mi mamá y 1 kilo de sal, pues había escuchado que eso ahuyentaba a las brujas y esperé que esa noche llegara. Cuando este ser empezó con su acto de susto, agarré la bolsa de sal y le hice varios agujeros y con todas mis fuerzas se la lancé a donde suponía que estaba. Esa cosa empezó a emitir gritos como de rabia y odio, unos quejidos como cuando están matando un cerdo o algo similar. El cuento fue que esa noche sentí una paz y una tranquilidad que pude dormir libremente. Días después, ya casi esperando la llegada del dueño de la finca, al llegar en la noche, pero esa vez iba acompañado de mi hermano mayor, ingresamos a la casa y al fondo de la pared de la sala habían unas letras grandes marcadas como con un carbón de madera que decían unas palabras raras, de las cuales solo recuerdo estas: estrella, fuego, sacrificio, y una que me dejó aterrado, la cual decía: tú eres mío, amor mío, con una estrella de esas que le dicen diabólicas dibujada al final. Marica, apenas llegó ese señor le entregué esa finca y más nunca volví a cuidarle nada. Ya tiempo después nos fuimos de esa zona a vivir a la ciudad. Yo me metí al ejército, hoy en día soy cabo primero del ejército, pero aún recuerdo esas cosas como si fuera ayer. El rumor que rondaba era que esa cosa era una bruja, o bueno, una señora de la misma vereda que practicaba magia negra y brujería y que le gustaba enamorarse de los jóvenes y atormentarlos hasta el cansancio. Tiempo después se supone que esa señora había muerto raramente. Algunas personas decían que de vejez y otros que la habían asesinado una persona residente de esa vereda, pues ella también lo atormentaba y él, al darse cuenta, había tomado venganza. Lo cierto fue que desde ese día, cada vez que escucho bulla o revoloteos de aves grandes y más en el monte, suelo ponerme alerta, pues uno no sabe qué cosas hay en el monte. Un saludo muy fuerte a los soldados, suboficiales y oficiales de nuestras fuerzas militares colombianas. Yo apoyo el misterio nacional. Hola, soy Felipe, tu nuevo suscriptor. Un gusto en saludarte por acá. Te deseo un nuevo año 2026 lleno de bendiciones. En fin, aquí te dejo mi historia. Esta historia me ocurrió iniciando diciembre y las fiestas navideñas. Era por ahí el 1 o el 5 de diciembre. Bueno, en fin, ese día me encontraba en mi casa, mi mamá y mi tía se estaban preparando para salir porque iban a ir de shopping. Yo no quería ir, así que les dije que no, que me quedaría en casa. Al rato, ellas se van y me quedo solo. Siempre me acostumbré a estar solo en mi casa, me gusta. Y resulta que me encuentro en mi cama con mi teléfono, viendo algunos videos tranquilo, y de repente oigo un leve ruido, casi tenue, pero con la capacidad de escucharlo.
Me levanté y fui a la cocina y todo estaba en orden. Yo no sospeché nada y pensé, seguro era el viento. Regreso otra vez a mi habitación y 2 minutos después escucho como alguien caminando por la cocina. Bajo otra vez y nada, la cocina en orden. Entonces, como por el rabillo del ojo veo una silueta, pero cuando volteo no hay nada. Vuelvo otra vez a mi habitación y entonces se despejó una energía súper densa que me empezó a sofocar y empiezo a escuchar como susurros y murmullos como si alguien estuviera hablando en la cocina. Entonces me fui para allá y veo una mujer alta con la piel pálida y con una sonrisa que no podía describir. Con solo recordarla me da escalofríos y miedo. En ese momento grité con todas mis fuerzas y salí de mi casa a la casa de mi tía que quedaba a la par. Entonces le cuento a mi tía esto y dice ella que probablemente sea un espíritu maligno, ya que nosotros somos muy espirituales y yo he escuchado muchas cosas de ánimas y espíritus. Esta ha sido mi historia. Tengo muchas más, pero te las compartiré poco a poco para no cansarte. Ojalá me lo publiques en tus videos, pero me gustaría que lo leyeras tú. Bendiciones. Bueno, te diré que el relato que voy a contar no me pasó a mí, le pasó a mi hermano hace ya muchos años, o más o menos a mediados de los 90. Voy al grano. Mi hermano era muy amigo y solía ir a casa de una amiga. Esto pasó en diciembre para Navidad. La casa de mi amiga era muy grande y tenía un jardín inmenso en la parte de atrás, donde tenían aves como pavos reales, gallos y demás. Esa noche, la mamá de su amiga, llamada Ivonne, decidió hacer natilla, pero la señora revolvía y revolvía y la natilla no espesaba. Ella le puso más harina, creyendo que era porque le faltaba o no era suficiente para que espesara. En fin, mi hermano le dijo a ella que le permitiera ayudarla a revolver y apenas fue a coger la cuchara de madera y menearla cuando de repente espesó y quedó tiesa como una piedra. Esto pues les pareció muy raro. En fin, todo pasó así. A él le agarró la noche y decidió quedarse a dormir en esa casa donde tenían una habitación extra para invitados. A él, ni a nadie ni su madre le dijo que allí asustaban. Él se quedó dormido esa noche y él tenía una forma muy particular de dormir. Dormía boca arriba y con los brazos cruzados, que porque así se protegía, no sé de qué. El caso fue que a las 12 de la noche lo despertó el cantar de un gallo y sintió cómo se empezaba a subir un frío desde los pies hasta todo el cuerpo y vio entonces un ser todo de negro, grande y con un sombrero de ala ancha. Solo podía ver mi hermano sus ojos rojos como el fuego. Contado por mi hermano, él decía: vi un ser de negro con sombrero de ala ancha con ojos rojos, donde empezó a decirme que no me quería ver en esa casa y que nunca volviera, que no me quería allí nunca más y que qué hacía allí. Este ser se fue y pude moverme y hablar porque cuando se me apareció no podía ni decir una palabra. Entonces decidí dormirme y en la madrugada como a las 3 cantó otra vez un gallo y comenzó ese frío que me fue paralizando de pies a cabeza y otra vez el ser de negro. Esta vez no estaba en el marco de la puerta, esta vez estaba al lado mío, me miraba desde una ventana que estaba pegada a la cama. Pude verlo más detenidamente y te digo que no tenía rostro, pero solo podía ver sus ojos rojos, donde me hablaba, pero no audible, sino en mi mente, que no me quería ver nunca más en esa casa, decía. Así pasó todo, el ser se desvaneció y pude entonces moverme. Las cosas pasaron así y cuando le dije a mi amiga, nunca me dejó decirle del todo. Ella debía saber algo que pasaba en esa casa y yo nunca más volví a ella. Y bueno, Howard, esta es la historia de mi hermano, verídica, tanto que han pasado tantos años ya y a él se le erizan los vellos recordando ese episodio de su vida y me dijo que ese ser existe y es real. Hola Howard, me gusta mucho tu canal y este tema siempre me ha llamado la atención. Digo siempre porque desde que era una niña en mi casa había mucha actividad paranormal y yo era demasiado sensible al tema.
Hace unos 10 años, una noche soñé que mis amigos y yo estábamos durmiendo desnudos en una mesa fría de lámina. Yo también estaba acostada en la orilla. En el sueño me desperté y vi a 3 amigos cubiertos como de sangre fría y seca. Los vi y no me asusté, solo me senté, y cuando me fui a bajar de la mesa había otro acostado en el piso. Ese tenía la cabeza con mucha sangre, igualmente desnudo pero calientito. Lo toqué. Ahí me desperté y le conté a mi mamá el sueño. Ella me dijo, hay que orar y encomendarse cuando se va a morir. Al día siguiente les conté a mis amigos el sueño. Obvio, todos se burlaron. Eso fue un miércoles. La verdad, yo les dije, cuídense mucho porque a mí los sueños me dicen cosas que van a pasar pronto. Ellos sabían de mis premoniciones a través de mis sueños. El sábado en la noche, mis amigos fueron atacados a tiros. 3 murieron y uno, el que en el sueño estaba en el piso, se salvó. Le dieron un tiro en la cabeza que le rompió el cráneo, pero no dañó el cerebro. Howard, otro sueño. Soñé que estaba parada en una ventana que tenía vista al solar y vi cuando un hombre entró al solar. No le veía la cara, solo la figura que para mí era muy familiar. Lo vi que entró y se dirigió hacia un árbol y comenzó a hacer un hueco debajo del árbol y luego se metió en el hueco y no vi nada más. La siguiente noche soñé algo parecido. Inicialmente la misma figura del hombre, solo que esta vez abrió la puerta del solar que comunicaba con el patio de ropas y me miró con cara de pánico y triste. Le reconocí y era mi sobrino. Me dio mucho miedo y me desperté. Howard, a mi sobrino lo mataron la siguiente semana. El día anterior a su muerte me dijo, tía, gracias por todo, y estaba vestido con la misma ropa del sueño. Claro que yo no caí en cuenta en ese momento. Hola Howard, espero que mi historia te guste. Una noche salí de trabajar del restaurante y les pedí el favor a unos amigos que me acompañaran a la casa, porque vivo bastante retirada del pueblo. Pasando un puente nos asustaron. A mis amigos les tocaron los pies y el cuello y a mí me jalaron el pelo. Yo los volteé a mirar y les dije que conmigo no se metieran. Ellos me dijeron, parce, no somos nosotros. Entonces nos separamos un poquito para evitar choques entre nosotros, pero aún así seguimos sintiendo cosas raras. Entonces yo dije, corramos más bien. Lo que me demoro en llegar a casa son aproximadamente 15 minutos. Esa noche llegué por ahí en 9 o 10 minutos, pero yo aún así seguía asustada. Cabe aclarar que cuando salí del trabajo eran las 12 de la noche. El municipio se llama San Francisco, Cundinamarca, y yo me llamo Ángela. Cuando tenía 8 años me tuve que ir a vivir a la casa de mi padrastro porque mi hermana tenía tosferina y había probabilidad de que no sobreviviera al tratamiento. Por lo general, los bebés no sobreviven a eso y si llegan a sobrevivir, quedan con secuelas de por vida. Mi hermana es un milagro porque se recuperó y no quedó con secuelas. Mi madre es una mujer cristiana de fe y hubo un milagro porque ella le pidió al médico que le hiciera cesárea. Si hubiera sido parto normal, mi hermana se hubiera muerto porque venía con la cabecita envuelta con el cordón umbilical. Bueno, después de haber durado bastante tiempo en la clínica, mi mamá y mi hermana se quedaron en casa de mi padrastro. Yo vivía con mi abuelita en casa de mi mamá, pero como mi padrastro quería cuidar de las dos, pues las llevaron a su casa. No soporté estar lejos de mi mamá, a pesar de que amaba a mi abuela. Me fui a vivir a casa de mi padrastro y allí comenzó la tortura. Como mi hermana tenía tosferina, cualquier cosita le podría hacer daño. Yo en ese tiempo comencé a sufrir de asma hasta la fecha y como no podía dormir en el mismo cuarto con mi mamá y mi hermana, me comenzaron a organizar todas las noches en el sofá de la sala. En las noches comenzó a darme mucha tos. La sala colindaba al patio exterior, pero había una ventana que me daba directo y aunque la cerraban, en la noche entraban corrientes de aire por debajo de la puerta. Al frente de la sala donde yo estaba quedaba un pasillo con una rampa que daba a la otra sala principal de la casa. Siempre me sentí observada desde ese otro extremo de la casa. Nunca volteaba a ver por miedo de lo que me pudiera encontrar.
Una noche me dio por girar mi cabeza hacia ese lugar y vi un hombre de traje y sombrero negro de ala grande, con una pierna como cruzada y un cigarrillo en la mano. Me dio miedo y así seguí viéndolo todas las noches. Una de las noches me armé de valor para ver qué hacía y fue allí cuando lo vi. Alzó la mirada, me vio, tenía los ojos rojos, me esbozó una sonrisa y me señaló. Cuando lo hizo, del sueño emanó una especie de neblina y de allí vi unas cosas horribles. Parecían calaveras, pero con cabello. Se veían traslúcidas, pero como si tuvieran ropas andrajosas. Solté el grito y salieron mi mamá y mi padrastro. Mi mamá me creyó, pero mi padrastro no. Me dijo que todo era por llamar la atención. Todas las noches tosía y seguía viendo lo mismo, al mismo sujeto. Lloraba, pero lo hacía abajo, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero cuando volteaba, eso estaba allí mirándome y riendo. Mi mamá escuchaba mis susurros de llanto. Lo más extraño viene ahora. Comencé a ver el cenicero con colillas de cigarrillos y ceniza del mismo. Llamé a mi padrastro, a mi mamá y a otras personas que habitaban en la casa y les dije: ¿vieron? No estoy mintiendo, es eso, que fuma todas las noches. Le preguntaron al único fumador, que era el esposo de una tía de mi hermana, y él dijo que no salía a fumar con niños en la casa y menos en el estado de salud en que mi hermana y yo nos encontrábamos, que sí fumaba pero lo hacía afuera de la casa y además él no residía en esa casa. Las posibilidades eran nulas, pero así siguió pasando todas las noches. Mi estado de salud en un entorno hostil donde tampoco era bienvenida, sumado a una infidelidad de mi padrastro, hizo que mi mamá volviera a su casa y ya no volví a ver ese ente. No sé qué pudo ser, pero viví un infierno mientras estuve allí. Saludos desde Cali. Hola Howard, acaban dos relatos que me marcaron. Por favor, anónimo. Yo me crié en el sur de la ciudad de Bogotá. Vivíamos con mi familia en un barrio rodeado de potreros, casas viejas, un río, muchos árboles, conventos e iglesias. Recuerdo claramente que frente a nuestra casa se mudó una familia. Nos hicimos amigos de los niños del frente. Era una familia normal, entre comillas. Papá, mamá, dos hermanos, en fin. El papá era alcohólico y maltrataba a los pelados y a la señora. Eso me parecía triste porque ellos eran muy divertidos y la mamá era muy buena persona. El punto es que una vez estábamos jugando en la casa de ellos. Era una casa pequeña, de un piso y una terraza. Los papás no estaban y a lo mejor era un fin de semana o algún día de vacaciones. Estábamos jugando al escondite y yo estaba buscando a alguien u ocultándome. La verdad no lo recuerdo mucho, lo siento. El asunto es que en la terraza había un muro que daba hacia lo que sería el patio de esa casa, un patio con muros de bloques lleno de muchas cosas. Recuerdo tablas, plásticos y ropa. Yo me asomé por ese muro, asumo que para mirar dónde estaban los demás o mirar si alguien venía, pero lo que vi nunca se lo conté a nadie. Incluso escribir esto me pone los pelos de punta. Yo asomé mi cabeza, yo estaba de puntas y había, no sé, algo o alguien, aunque creería que era más algo, que corría hacia una de las esquinas de ese patio. Ese algo tenía patas de cabra y recuerdo haber visto de la cadera hacia abajo y estoy seguro de que era bípedo. Nunca se paró, siguió corriendo y desapareció en una de las esquinas de esos muros. Yo quedé frío, quizás fue la primera vez que me asusté tanto, pero nunca le conté a nadie, ni siquiera a mis amigos o hermanos. Ya luego, uno de los niños que vivía en la casa subió y continuó el día, pero nunca se me fue esto de la cabeza. Cabe aclarar que al lado de esa casa vivieron unos vecinos de edad avanzada que lucían una especie de tabla ouija en una de sus ventanas. La señora que vivía ahí era muy enojona y hasta nos lanzaba agua caliente cuando jugábamos hasta tarde frente a su casa. Yo nunca relacioné ambos hechos, pero ahorita que lo pienso, podría ser que haya estado relacionado. Desde entonces siempre viví sugestionado con cosas. Cuando iba a casa de mis abuelos y debía ir a la terraza en la noche, creía que alguien me perseguía. En los viajes a otros departamentos de tierra caliente, cuando se hacían de noche, creía que había cosas en los árboles observando. Luego empecé a crecer y en mi vida pasaron muchas cosas que me llenaban de inseguridad y desazón. Me veía al espejo y me veía deforme, horrible, asqueroso. Me daba asco verme al espejo.
Fue tan fuerte el asunto que mi cabeza no pensaba en pedir ayuda a Dios, sino en pedir ayuda a otras cosas. Y tan estúpido fui que incluso recuerdo haber vendido mi alma al demonio a cambio de riquezas y otras cosas. Porque esa es la otra, Howard. En mi familia siempre hubo escasez económica. Por más que se esforzaban mis padres, siempre vivíamos mal y nos vimos muy alcanzados. Se aguantó hambre muchas veces y todo esto me desesperó tanto que llegué a pensar y creer que hice un pacto con algo. Luego, cuando me hice más grande, cometí algunos errores con terceros, les hice daño. Sin embargo, llegó un momento decisivo a mis 20 en donde estuve a poco de desvivirme y esto me invadió por completo. Yo quise acabar con todo, me veía abrumado con todo, incluso me parecía que estaba mal que yo respirara. No creía en Dios, le reclamaba, le odiaba, le repudié, pero al tiempo le rogaba que me perdonara y que me salvara. Las iglesias las sentía raras, el tema de la religión se volvió raro y más cuando llegó a nuestra vida el tema del cristianismo. Al final decidí vivir y decidí perdonarme por todo lo que hice y pensé y dije, ahorita me siento un poco más tranquilo, creo en Dios, en su presencia en mi vida, de hecho temo que este ya no esté en mi vida. Temo yo perder la fe nuevamente, pero temo también eso que dije cuando era más joven, porque no sé si en serio alcancé a vender mi alma y temo más no recordar las condiciones, porque ahorita, si bien nada de lo que pedí a nivel económico y personal ha llegado, creo que podría darse en algún momento y temo que deba pagar. Por eso no quiero despegarme de Dios. Si alguno sabe cómo tener certeza de esto, agradecería que escribieran. Esto es todo, Howard, gracias. Estar escuchando estas historias me demuestra que me sigue llamando la atención estos temas, aunque yo soy un man de ciencia. La segunda historia es más corta y rara. Recuerdo estar en la Universidad Nacional, edificio de posgrados de humanidades, en uno de sus pisos. Estaba esperando a que llegara la hora de la clase. Te juro que miré la hora y era tipo 11:30 y en menos de nada volví a mirar y ya eran las 15 de la tarde, es decir, las 3. En ese momento me preocupé mucho porque se me había pasado la hora de clase, pero luego reflexioné y pensé que algo estaba mal porque hace nada había visto el reloj. Y no quiero que esto suene a que me distraje y solo se me pasó el tiempo o que estaba en las drogas. No uso drogas. En serio, entre la primera y segunda vez que vi el reloj no pasó mucho. Yo no tenía audífono ni nada. No tenía manera de distraerme. Además, era consciente de que no faltaba mucho para la clase. Pero sobre todo, apenas me di cuenta de que ya era muy tarde y que empecé a pensar que había pasado algo raro en ese espacio, me invadió un sentimiento de extrañeza. Porque pensé que quizás, no quiero sonar a loco, razón por la que a nadie le conté esto, que quizás crucé por algún portal espaciotemporal o me vi atrapado en alguna anomalía espaciotemporal. Después de dejar de pensar en la clase, me sentí muy relajado, fresco y vivaz, sonriente incluso porque sentía como que ya había sido seleccionado para algo que aún no sé. Y esa fue mi segunda experiencia, Howard. Muchas gracias y yo apoyo el misterio nacional. Hola Howard, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Valen, puedes decirlo sin ningún problema. En el último mes encontré tu canal y no he parado de escuchar tus historias mientras trabajo. Se ha vuelto mi pasatiempo. La historia que voy a contar a continuación sucedió cuando yo tenía 10 años en mi colegio. En ese momento estudiaba en la jornada de la tarde, salía a las 6:30 p.m. Ese día tuvimos la última clase libre, por lo que salimos a jugar con mis compañeras a un jueguito muy famoso en ese momento llamado Cupido Cupido, el cual trataba de hacer preguntas, lanzar una moneda y dependiendo de lo que cayera, ya sea cara o sello, la respuesta era sí o no. El caso es que empezamos a jugar en unas gradas, las cuales eran oscuras. Hicimos preguntas de cualquier niño de esa edad hasta que empezamos a hacer preguntas como ¿aquí hay fantasmas? Llegó la hora de salida y pues no permitían que nos quedáramos dentro, entonces para poder irnos había que cerrar el juego preguntando Cupido, Cupido, ¿puedo irme o puedo salir del juego?
y tenía que decir que sí. Solo faltaba una amiga y yo. El caso es que tratábamos de salir mientras íbamos caminando, pero siempre decía que no, hasta que en un momento la moneda se cae de las manos y se va rodando hasta un baño que, por cierto, olvidé mencionar, quedaba en el segundo piso y siempre se mantenía cerrado. Era muy oscuro y siempre circulaba un rumor de que se habían desvivido un niño ahí. La verdad no sé qué tan cierto pues era la historia, pero siempre se sintió una vibra muy extraña, como si te observaran. También ruidos extraños de las llaves o de las puertas. Hasta ahora, después de 8 años, cuando por casualidad entro a ese colegio, siempre siento esa sensación extraña cuando paso al frente de ese baño. Pero volviendo al tema, esa moneda se fue rodando y giró, pero Dios mío, giró de una manera tan extraña hacia adentro de ese baño. Nosotras, asustadas, entramos lentamente al baño, el cual es como un pasillo así delgado y largo. No sé si me hago entender. Al final de ese pasillo había una reja. La moneda entró hasta allá. Metí la mano y sentí como si algo me observara desde allí. Tiré de nuevo la moneda preguntando: Cupido, Cupido, ¿puedo salir del juego? La moneda dijo que sí, al igual que para mi amiga. Salí de ahí con mucho miedo, boté esa moneda a la basura y con mi amiga no volvimos a mencionar lo que nos pasó. Otra historia pasó en casa de mi tío, que en ese momento vivía con mis padres y mi hermana ahí. Yo me encontraba en la sala viendo televisión, mis padres estaban en su habitación al fondo de la sala. El baño quedaba al frente de la habitación. Yo tenía muchas ganas de ir, así que cuando di la vuelta para mirar hacia allá, vi una sombra muy alta, negra, como con un sombrero en la puerta de la habitación de mis padres. Yo, asustada, quité la mirada viendo la tele nuevamente. Después de unos minutos, volteé nuevamente y ya no estaba. Nunca supe qué era, pero creo que esto está encadenado a lo siguiente. Desde muy chiquita he tenido sucesos paranormales, me han dado infinidad de parálisis del sueño que desde chiquita sentía como alguien se sentaba encima mío y me ahogaba. Yo sé que estaba consciente y llamaba a mi mamá, pero no me salía la voz, no podía moverme y era tan desesperante. Mientras tanto yo veía sombras negras pasando por la ventana de la habitación. Me pasaba muy seguido hasta ahora en la actualidad, pero ya lo sé controlar un poco más. Cada vez que sucede, rezo y trato de moverme o quitarme lo que hay encima, hasta que poco a poco se va desvaneciendo para que por fin pueda moverme. Consultamos con unas personas que tienen conocimientos de estas entidades y energías y ellas nos dijeron que se sentía un ambiente pesado, que veían a una pareja y a una niña. A esta niña mi madre siempre la ha escuchado. Ella me dice que escucha que la llaman, le dicen mamá, mami, ven, a altas horas de la noche, y claramente no soy yo, porque en mi casa las habitaciones quedan alejadas y no hay manera de que me escuche si llego a llamarla. Estas personas nos dijeron que debíamos realizar limpias y riegos. Lo hemos hecho y poco a poco se siente diferente la energía. La suerte ha mejorado, un poco menos de enfermedades, en fin. Creo que fue un relato muy extenso, agradezco por leerme y si decides subir cualquiera de estas dos partes de la historia, avísame porfa, para poderlas escuchar siendo relatadas por ti. Puedes modificarlas o mejorarles la redacción a tu gusto. Muchas gracias, Howard, y yo apoyo el misterio nacional. Bye. Hola Howard, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Howard, como te decía ahí en el mensajito que te envié, eh, te debo dos historias de cosas que me han pasado y tengo dos más, tal vez tres, que considero bonus porque o no las pruebo yo directamente o tienen que ver de pronto con un sueño que después pasa algo referente a ese sueño, entonces no lo cuento como tan paranormal, ¿no? Como algo que me haya dejado tan plop. Pero esta que te voy a contar es bastante interesante. Por la época en la que yo conocí a mi esposa, ya te he contado que nosotros trabajamos en cine. Ella es mexicana y yo la conocí en Colombia porque fue a hacer la temporada 2 de Narcos, que eso se hacía en Colombia. La mayoría del crew, los actores eran muy internacionales, la mayoría, y la mayoría del crew pesado era de México y ya había un crew más logístico que era colombiano y la base de todo el proyecto estaba en RTI. Bueno,
No tiene mucho que ver, pero es para matizar algo. Eh, yo tomé un taxi para encontrarme con mi esposa, o sea, para llegar hasta RTI, pero yo venía desde las Américas, venía desde muy lejos y había mucho trancón ese día, raro en Bogotá, ¿no? Entonces, el taxi que paré lo manejaba un señor, yo le calculo unos 75, 74 años, el señor muy entero, ¿no? Canosito, o sea, no se veía muy vuelto nada, sino, pero pues sí se notaba que tenía su edad. No sé por qué empezamos a hablar como de cosas de brujas o cosas paranormales, porque la verdad no recuerdo bien eso, pero recuerdo que él me empieza a contar una historia. Entonces él me dice, me decía a mi hijo, incluso me decía a mi hijo, mire que eso sí es verdad, ¿sí? Porque yo estaba como interpelando, como tratando de cuestionar el tema de las brujas, cuestionándolo un poco como desde la ciencia, eso tratando de cuestionarlo, ¿no? Entonces él me dice, no, mire, eso sí es verdad y le voy a contar una historia, ¿no? Entonces me dice él que por allá, como entre el año 58 y 60, una cosa así, cuando él tenía 18 años, él estaba prestando servicio en el batallón, en Tolemaida, el que queda, el que, sí, en Tolemaida. Y me cuenta entonces que no en la garita, sino en el cuartel donde dormían los muchachos, que había una bruja que llegaba y privaba la guardia, porque siempre dejaban dos de guardia, y le pegaba o sea, amanecían golpeados los muchachos que estaban allá adentro. Él no se quedaba en ese cuartel, ¿no? Él lo que me dice es que eso sucedía mucho y que ya el teniente no sabía qué hacer. El señor me dice, él en la historia me cuenta que alguien le estaba diciendo, oiga, Salazar, usted no que sabe atrapar brujas, y porque él había hecho esos comentarios delante de sus compañeros porque su abuela le enseñó, según lo que me contaba el señor. Yo inmediatamente lo que hago es mirar el cartel de los nombres, el que tienen los taxistas, se da con la lista de precios en Colombia, y efectivamente, Salazar, si era su apellido, ¿no? Eso siempre hay algo que se me queda, siempre trato como de probar, ¿no? El caso es que lo que él me cuenta, Howard, es que eh, él, el teniente ya no sabe qué hacer y él se le acerca como un soldado raso, 18 añitos, le dice, oiga, mi teniente, yo sé atrapar brujas. Eso es una bruja y yo sé atrapar brujas. El teniente le pregunta a él que por qué sabe que es una bruja, que cómo dice eso. Y dice, no, pues todo el mundo en el pueblo dice que es una bruja la que los desmaya. O sea, eso ya es un secreto a voces. Entonces, el teniente, o sea, como que la gente, según lo que me cuenta a mí el señor Salazar, eh, como que mira incrédula y el teniente ya como, o sea, tantas veces que pasa, ya nadie se quería quedar a dormir ahí, llega y le dice, bueno, chino, hágale, ¿qué necesita? Y entonces ahí él me cuenta, ¿no, Howard? Dice que él le pidió al teniente un vaso o una botella, cualquiera de las dos cosas, para romperle el pico y romperle la parte de abajo y volverla a un vaso. O si tenían un vaso, cortarle con cuidado el culo al vaso, lijarlo para que los bordes, o sea, para que no quede cortante, y que le llevara 30 aceitunas. Y el señor se lo dio. Ah, y sal para hacerle un camino hasta adentro, hasta una de las camas de allá del cuartel. El truco era el siguiente, Howard, dejar las 30 aceitunas encima de una cama con el vasito al lado y un camino de sal que llegara hasta esa cama. La historia va, o sea, va agarrando una connotación bien chingona en el sentido de que efectivamente ponen la trampa, se llega el siguiente día, el primero que va a ir a abrir sale corriendo, así no podía hablar, es lo que dicen. Llega el teniente y efectivamente ven una mujer desnuda, joven, bonita, joven, muy joven, dicen que unos 20, 19 años, dice él, metiendo las aceitunas en el vaso. Y pues claro, como estaba hueco, se iba por el hueco y metía otra, y ahí amaneció haciendo eso. Aquí viene lo que yo creo, ya tratando de ponerle ciencia. Yo creo que las brujas, los bebedizos o las cosas que hacen, si es que se transforman en animales, no sé si usted ha leído La Bruja, es un libro muy bueno de Germán Castro Caicedo. Eh, yo creo que el brebaje, como cuando una persona mete hongos que se empendeja, que se puede quedar embobada así contando palitos,
yo creo que por eso, si usted se pone a buscar en el folclore Howard, la mayoría de las maneras de atrapar brujas es con trampas de ese estilo, de ese tipo, de esa categoría. Como que algo, un truco que las embobe a alguien que ya está con su cabeza en otro lado. ¿Dónde se me empieza a volver a mí más realidad la historia o que toma una connotación que yo no esperaba? Yo esperaba que ahí terminara y me dice no. El teniente se arma una muchedumbre arriba de que habían atrapado a la bruja porque el que salió corriendo pues se regó rapidito la voz y la querían matar los del pueblo, la querían linchar. Entonces lo que se le ocurre al teniente es que la vistamos de soldado y la llevemos al pueblo más cercano para que no la maten, porque iban a matar a la muchacha. ¿Mm? Y el teniente no le preguntó que cómo llegó allá, que cómo se apareció, que qué hacía. No, lo único que hizo fue decirle, prométame que no, porque yo iba en el carro, porque a él le dio miedo, pensó que de pronto él podía hacer algo. Eso es lo que me contaba él, ¿no? Pensó que de pronto él podía hacer algo, por si pasaba algo en se la llevaron en un camión de estacas. Eso es lo que el señor me contó. Y el caso es que le salvaron la vida, no volvió a molestar. Me parece una excelente historia. Me bajé, saludé a la que ahora es mi esposa. Qué chévere historia, ¿sí o no, Howard? Bacano. ¿Dónde pasa lo raro? Porque pues es una buena historia, pero ¿dónde me pasa a mí lo raro? Un día estoy en el trabajo, yo trabajaba cuando eso en Oxy, en la Occidental, la que queda al lado del edificio Semana, Howard, que es una petrolera. Le cambiaron el nombre ahorita. Yo soy ingeniero de sistemas de profesión, ¿no, Howard? No sé si lo he dicho. Entonces, en esa época ejercía como ingeniero de sistemas, no trabajaba en el cine. Conocí a mi ahora esposa en el cine, pero yo no trabajaba en la industria del cine. Yo soy un ingeniero de sistemas. Entonces, eran como las 6 de la tarde y estaban dando el programa de la Mega Paranormal. Así, pues a mí siempre me ha gustado pues escuchar esto, pues me parece muy chido. Eh, Cuando llama un señor, soy el mayor, no sé qué, no tengo ni idea. El tipo dice, allá por los años 60 va a contar una historia, ¿no? Allá por los años 60 va a contar una historia de una bruja que molestaba en el cuartel. Ah, bueno. El man empieza a contar, yo estoy escuchando. Cuando llega y dice, haz de cuenta que yo me embolaté en el principio como que yo estaba en lo mío, en mi trabajo, no había escuchado bien la historia, cuando él dice, cuando uno de los rasos hace un racito, recuerdo mucho el pelado Salazar, me dice que él dice que sabe atrapar brujas, y ya yo le digo, ¿qué necesita? Y me pide un vasito y que cortarle la parte de abajo al vaso y 30 aceitunas, no me joda, y ya luego él dice que era teniente en Tolemaida, dije, no joda, o sea, es una manera como de probar, pero no probar que es verdad, porque está llamando es la otra parte, el que es mayor que él, el que era teniente en esa época. Pues me quedé, pues, no tan flat, pero interesante, ¿no? Y esa es mi historia. Bonus, porque le debo dos de verdad más, un poquito más bravas. El siguiente bonus, si hay tiempo, si quiere lo cuento hoy, si hay tiempo, Howard, el siguiente bonus, y ya salimos de eso. Y lo otro, para la gente que ahorita está escuchando, que ahorita está conectada al en vivo, muchachos y muchachas, hay una entrevista que tiene Howard a Roberto Tobar Gaitán. Ese fue el primer video que yo vi de Howard. Increíble video. Les recomiendo mucho que vean esa entrevista. Ese señor es mejor dicho, una de las leyendas de la investigación y del ocultismo en Colombia. De verdad, un tipazo, un periodista muy bueno. Y Howard tiene una entrevista súper interesante que le hace a él. De verdad les recomiendo que vean ese video mucho. Un abrazo y un abrazo, Howard, y espero que te mejores, mi hermano. Cuídate. Hola, Howard, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Yo soy Lorena, soy una suscriptora del canal. Quería compartir mi historia, pues no me animo mucho, pero pues ahorita pues me animo a comentar una parte de lo que me ha pasado. No creo que sea como muy paranormal ni nada, pero pues sí siento que pues no es como muy normal. Bueno, inicialmente
La primera historia más o menos así es con mi mamá. Mi mamá desde su infancia, ella ella me comentaba que ella veía como colores encima de las personas, como si fuera el aura que dicen, y ella veía diferentes colores. Pero cuando veía gente con, con colores grises, con colores negros, pues ella se alejaba y decía que pues sentía que eso eran malas personas. Y así creció y ella pues vio que eso era normal, incluso lo comentaba a las profesoras y decía que eso no existía, que eso no era cierto. Ella cuando fue creciendo y cuando ella pues tenía como inconvenientes o estaba de mal genio, decía, uy, ojalá le pase a esa persona tal cosa, y le pasaba. Y uno pensaría que, bueno, es casualidad, pero pues le pasaba, bueno, pasaba esos momentos así de rabia, pero una rabia muy fuerte, y pensaba eso pasaba, y pasaba muchas veces. Entonces ella después le dio miedo y ella pues dejó de como de sentir esos pensamientos y como manifestarlos de alguna forma y pues dejó de como de controlar eso empezó a controlar eso para evitar como volver a vivir eso, como darse cuenta de que pasaba esas cosas porque lo pensaba. Después cuando se casó y tuvo hijos, pues ya no sintió muy fuerte esos, como esas dones o esas sensibilidades, por decirlo así. Em, ya digamos yo de chiquita sentía más o menos lo mismo, veía como colores, ya después ya como que lo perdí cierta forma, ya no volví a ver colores en las personas, pero sí sentía como esa persona es como rara, no me gusta, como una cierta distante y gente así como rara no me gustaba sentir y me sentía como ahogada. Desde joven yo decía que algo yo tenía en el cuerpo, yo decía, algo tengo en la sangre, algo me pasa, pero pues a mí me decían, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, ya cuando empecé yo a trabajar, seguido yo me encontraba con mi hermana mayor, entonces nos encontrábamos, tomábamos algo y yo pues como trabajábamos más o menos cerca de las diligencias que tenía que hacer, yo me volteaba y la miraba que ya se subía para entrar a la puerta principal de donde trabajaba y yo la veía y yo decía, ella se va a ir pronto, ella se va a ir pronto. Y yo después como que no, porque pienso esas cosas tan feas. Pero sentía como ese vacío en el corazón y bueno. Y cuando volví a verme con ella, que fueron muchas veces, sentía lo mismo, ese sentimiento de pérdida, que ya yo no va a estar y yo pasaba más tiempo con ella. Y yo decía, ella no va a estar pronto. Y yo volví a sentir algo pasa en la sangre. Yo dije, no, algo pasa y todo normal. Eso pasó en 2018, 2019, en 2020 pues fue pandemia, todos encerrados, pero seguía sintiendo eso cuando la veía. En 2021 seguí sintiendo lo mismo, pero pues yo dije, ¿cómo voy a decir eso en la casa? Me van a decir que yo traigo la mala suerte o alguna cosa, o que yo soy pesimista. Y mi hermana en 2021 en noviembre falleció por una ACV, por un tema de trombos en el cerebro ocasionado por una enfermedad en la sangre. Y no era desacertada como mi intuición de que algo me pasaba. Y por un examen específico sí se detectó que teníamos una condición de la sangre que aumentó a mi hermana mucho la probabilidad de lo que le pasó. Entonces sentía como esa impotencia, esa incredulidad, como que, oiga, ¿será que si me estaba avisando algo y yo no hice nada? A veces me sentía culpable, oiga, yo podía hacer algo y no hice nada, pero pues uno como que no pone atención porque uno dice, no, pues son bodas, yo no. Pero es un tema que me marcó y me sigue marcando. Ya pasaron 4 años, ya van a cumplir 5 años del fallecimiento de mi hermana ahorita este año. Y no sé qué pensar, si es normal, no es normal, si es raro un poquito, ¿no? A veces es difícil a veces hablar de esto porque la gente va a decir, ay, eso es que usted se lo imagina, ¿no? Y tristemente pues son cosas que no sé si pueda yo ver algo, sentir algo adicional. Yo he soñado con mi hermana y la he visto bien, pero pues la pérdida fue muy grande. Y esa es como parte de mi historia, así como porque hay más detalles, pero pues eso será para otra ocasión. No es así como wow, pero pues sí es algo que quería comentar. Entonces, muchas gracias.
Pues respecto a lo que dices, si mi hermana decía algo, digamos así como forma de despedida o palabras raras, no, mira que no. Ella tenía mucho optimismo de los planes que iban a hacer porque en ese momento habían comprado un apartamento con el que era la pareja de ella y tenían muchos planes, como muchas cosas por hacer y por cumplir. Incluso me acuerdo que ella estaba como muy contenta, o sea, ella estaba muy contenta porque le estaba yendo bien. El último día que pues antes de que le diera la sede, que fue un domingo, bueno, con el que era mi cuñado, y es que pasaron un día muy hermoso, fue bellísimo, pasaron con la familia de mi cuñado, es que la pasaron muy bien, fue espectacular, rieron, bailaron, pasaron un buen momento tan chévere que se despidieron y el otro día ella ya no estaba, le dio el ataque. Entonces, no, yo no vi como, yo soy como muy, pongo mucha atención a eso, o sea, como que si dice cosas así como raras, pero no, ella yo no lo vi. Y ahondando un poquito en el tema de la condición en la sangre, también la tengo yo, tienen mis hermanas, todas mis hermanas tenemos esa condición en la sangre. Y tristemente, un médico cuando le dijo eso a mi mamá que, oiga, dígale a sus otras hijas que se hagan un examen, porque puede ser que lo tengan, y sí, todas lo tenemos. Y eso es lo que más me da como dolor, porque yo sentía algo no estaba bien, pero pues ni la forma de que uno le diga, oiga, sí, hacer algo como para hacerlo, para evitar algo. Y yo sí, a veces me culpo mucho. Y, y a veces me pasaba de chiquito también eso, o sea, yo sentía algo raro, ay, no, es que usted es muy cansón, usted se inventa cosas así. Entonces como que me quedaba callada. Entonces es como un poco complejo eso porque uno dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y no, yo estoy bien, pero yo sé que está vuelto nada, se le nota, es como que siento sus mismas cosas, pero en el tema de mi hermana no fue así. Entonces, sí, sí, me siento esa culpa, pero incluso tengo muy buena memoria y yo recordaba todo y no vi nada así como una señal rara. Incluso ella era muy atlética, tenía buena salud, pero esas cosas internas o sea, esas cosas no se ven a simple vista y son más duras como de asimilar. Estimado Howard, muy buenas noches. Nuevamente un saludo desde la distancia. Espero todos se encuentren muy bien y este nuevo año los haya recibido de la mejor manera posible. No sé si recuerdas que te había comentado que tenía muchas historias y unas con pruebas. Pues bueno, aquí va. Yo trabajaba en una entidad del gobierno cuando vivía en Colombia y bueno, en el centro de la ciudad de Bogotá, estas construcciones, estas edificaciones son demasiado antiguas, por lo tanto, pues conservan muchísima historia y con ello, pues muchos enigmas. En el área donde yo trabajaba, se aparecía una niña fantasma. Fue el caso de una niña, ese era como un monasterio, algo así. Las niñas vivían allí y según cuenta la historia, las bajaron a hacer deporte y cuando subieron jugando, una empujó a la otra, la niña cayó por el balcón desde un tercer piso y pues lógicamente falleció. Desde ahí pues su pena, su espíritu quedó vagando. La cuestión es que se aparece. X día salí con una compañera, fuimos a tomarnos un café, mi oficina estaba sola completamente, no estaba mi jefe ni tenía a mis compañeros. Entonces mi amiga que es fotógrafa dijo como,
repente tomo una foto que te ves súper bien, así como a la sombra, pues. Y yo, ok, bueno, me tomó la foto, me dijo, mira, quedaste bien. Y yo, uy, súper bien. Pero cuando ya empiezo yo a analizar la foto, veo, como les digo, dentro de la oficina no había absolutamente nadie y se refleja el cuerpo o la silueta de esta niña. Entonces, pues les enviaré la foto para que ustedes la puedan apreciar y pues la analicen. Y pues muchas historias allí en esta entidad, demasiadas. Nunca sentí miedo, pero sí pasaban cosas fuertes, difíciles. Y el audio que les tengo fue grabado en la parte de abajo, que era la biblioteca, que de una u otra manera conectaba con el parqueadero. Esto fue a las 6 de la mañana cuando el vigilante estaba haciendo la ronda e iba rumbo hacia la biblioteca y grabó porque empezó a escuchar unas voces de unos niños y claramente en el audio se escucha perfecto. Juzguen ustedes. Un abrazo y les dejo las pruebas. Bendiciones para todos y como siempre, Howard, eres un duro, me encanta. No me pierdo nada de lo que publicas. No, como te decía, no recuerdo el nombre del vigilante porque pues de eso ya estoy hablándote que fue en el 2023. Y a ellos los cambian mucho precisamente por este tipo de cosas. Pero sí sería genial que tú pudieras sacar un permiso para hacer una exploración porque, te cuento, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, primer palacio presidencial. Allí vivió por un tiempo Simón Bolívar. De hecho, conservan muchas de las cosas que él tenía en ese entonces. Hay un área donde se encuentran los calabozos, donde obviamente encarcelaban a los esclavos, a los presos y demás. Allá asustan, pero demasiado. La parte principal, que es el Palacio de San Carlos, se ha aparecido, hablando del tema de lo del sombrero negro, varias cámaras han captado al hombre del sombrero negro. En mi área, como te digo, esta niña y muchas otras cosas más. Yo presencié fenómenos que tú no te imaginas. Sería genial que tú pudieras hacer una exploración. Hola Howard, ¿cómo estás? Feliz año para ti y para todos, y te voy a contar la experiencia que yo tuve con este hombre del sombrero. Yo en ese entonces vivía en la casa de mi suegra aquí en Cali, en el barrio El Lido, y esa casa era muy particular porque era una casa con una construcción muy rara, era por niveles, pero era muy rara, era como muy laberíntica. Entonces, en ese momento yo me encontraba en el tercer nivel, enfrente de una ventana. Era una ventana de estas que tú corres de un solo lado,
y entonces un lado queda abierto y el otro lado queda con cristal. Entonces yo tenía la mesa de planchar ahí enfrente de esa ventana para que me entrara el aire y no me diera el terrible calor de Cali mientras planchaba. Entonces yo quedaba en toda la mitad de las dos ventanas, y por el cristal que quedaba yo veía lo que había detrás mío. Detrás mío había una sala de televisión, 3 escaloncitos que daban a una escalera más larguita, como unos 6 escalones, para subir al cuarto principal, y también a un corredorcito curvo que daba hacia un baño, una biblioteca y un cuarto. Esa era una intersección de 3 puertas, que ahí también eso es un tema bien interesante para tocar en otro momento. Entonces yo veía solamente los 2 escaloncitos al lado de la sala de televisión y los 6 escalones hacia el cuarto principal. Yo estaba planchando y en un momento me fui, o sea, me quedé. Bueno, yo ya ahora entiendo que eso es un estado de trance. Resulta que los estados de trance no solamente se obtienen a través de la meditación, algunas sustancias, todo eso no. Bueno, sí, también de esa forma, pero hay otra forma de entrar en trance, que es mediante las acciones repetitivas. Si tú puedes hacer una acción repetitiva que no te demande análisis, sino que tú simplemente hagas la acción con la mano y no tengas necesidad de pensar en cómo estás haciendo eso, que en este caso mío era planchar, ahí tú puedes entrar en un estado de trance. Y cuando uno entra en estos estados, pues se puede llegar a ver lo que hay alrededor. Entonces yo estaba planchando sin pensar en nada, no había nadie en ese momento, ni en esa sala, ni en los cuartos de ese nivel de la casa, ni en el cuarto principal. De un momento a otro mi cuerpo reaccionó, o sea, yo no pensé en mirar a la ventana, no, o sea, mi cuerpo solamente miré en automático a la ventana. Y estas cosas, como te decía en el audio pasado, suceden en fracciones de segundos. Esos son segunditos que tú lo ves. Y se ve como si se superpusiera, como cuando en Photoshop uno pone encima 2 imágenes y le bajas la opacidad a una, no sé si de pronto sepas, pero es como si una imagen se transparentara sobre la otra. Entonces yo en esas escaleritas, en los 2 escalones que quedaban al lado de la sala de televisión, yo vi a ese hombre ahí parado. Era tal cual lo describen, un hombre como si tuviera un abrigo largo con un sombrero ancho, y yo le alcancé a ver los ojos. Eran dos como puntos rojos brillantes, pero yo no sentí miedo, no sentí parálisis tampoco, porque yo estaba planchando, pero él estaba ahí parado. Y yo sé, porque esas cosas se sienten cuando uno ve esas cosas. Él supo que yo lo vi y yo supe que él sabía que yo lo estaba viendo. Y eso quedó así, o sea, eso pasó así. Eso no pasó nada más, o sea, lo vi, pero estando en vigilia, o sea, estando despierto, no en parálisis. Pero pues a través de este estado de trance que fue planchando, que es muy gracioso. Y pues esa casa es muy curiosa. Luego te cuento otras historias de esa casa, porque esa casa era una casa donde se escuchaba gente entrar a la casa cuando la puerta no se abría. O sea, la puerta era muy particular porque la puerta tenía un sonido cuando daba el viento, porque como tú sabes, aquí en Cali venteaba mucho, sobre todo en esa parte que estaba cercana al oeste. Entonces la puerta uno se daba cuenta cuando era el viento. Tenía una forma especial de sonar cuando se abría y se cerraba, y eso no lo hacía el viento. Y esa casa todo el tiempo se escuchaba así. Tú llegabas a esa casa y se sentía como cuando tú llegas a un sitio y hay mucha gente esperándote, que todo el mundo se te va a saludarte. Así se sentía esa casa. Y en esa casa, entre las muchas cosas que se apareció, pues fue ahí el hombre del sombrero. Ya que tocaron el tema,
ahí te cuento mi pequeña experiencia, Howard. Y bueno, espero mejores de salud. Hágase ver de un brujo o una bruja para que le haga una limpieza y le haga unos buenos trabajos para que de la mano de la medicina convencional te puedas mejorar, porque estás muy expuesto a energías. Y hágase ver, no pierde nada con que le hagan unas limpiezas y unas velaciones. Saludos, Howard. Hola Howard, pues esta es mi historia. Yo trabajaba antes en un sitio donde tenía que llegar, entraba a trabajar a las 4 de la mañana y pues yo salía más o menos como a las 3:20, algo así. Y pues a esa hora no hay nadie, todo el mundo está durmiendo, las calles están solas y bueno, pues yo iba pues en mi carro, iba para el trabajo. Cuando fue que en un momento yo paré en un lugar donde tenía que hacer el pare y salió un hombre no sé de dónde. El hombre estaba sin zapatos, solamente llevaba como un pantalón corto por las rodillas y sin camisa. Y yo pensé que era un drogadicto, una persona así, de esos que están consumiendo drogas toda la noche, y se subió encima del carro. O sea, del capó del carro. Y cuando se acercó a la ventana, yo vi que era extremadamente pálido. Y pues a mí me asustó porque yo no pensaba que fuera a hacer eso. Y él me dijo, me gritó, no sé por qué pasan todos por encima. No me ven. Todos pasan por encima. Me quieren pues desvivir, ¿no? Y se bajó. Y luego yo iba a mover el carro y no me dejaba pasar. Y luego de un momento a otro salió corriendo y yo me quedé mirándolo y se esfumó. O sea, se esfumó. Muchas gracias, Howard, por tu trabajo. Escucho siempre de las historias, me encantan, y muchas saludos a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Después te mandaré otras historias. Que estén muy bien. Chao.